Capricornio, ¿cuántas veces has sido lo último en la lista de esa persona? El trabajo primero, la familia primero, los problemas primero, los amigos primero. Y tú siempre después. Siempre cuando ya esa persona resolvió todo lo demás. Siempre en el tiempo que sobra. Y lo peor no es eso. Lo peor es que te lo has tragado porque lo entiendes, porque eres responsable, porque sabes que la vida es complicada y que todos tienen sus cargas. Pero las cartas hoy me muestran algo que el universo ya no puede callar. Entender no significa merecer. No importa cuando tú estés viendo esto, este mensaje es una lectura atemporal. Y si llegaste aquí hoy, es porque este mensaje llegó exactamente cuando tenía que llegar. Así que no te muevas. Antes de sacar la primera carta, quiero que pongas en tu mente a esa persona. Esa persona que te mueve el piso, esa persona que te gusta, que te atrae, que te llama la atención, esa persona por quien tienes sentimientos. Y vamos a ver lo que las cartas te dicen. ¿Ya lo tienes en mente? Vamos entonces a comenzar. Las cartas van a mostrar lo que hay detrás de cada cosa y de las razones. Vamos a ver lo que nos dicen. Respira profundo y concéntrate y veamos qué te dicen las cartas. Yo voy a estar sacando 5 cartas, las voy a colocar por acá y en un momento te voy a ir dando la interpretación. Abrimos esta lectura un poco fuertes. Abrimos la lectura con la carta del 5 de copas. Y estamos preguntando con esa carta lo que siente esa persona por ti. Capricornio, esta carta me muestra a una persona que está cargando un dolor que no tiene nada que ver contigo. Es un dolor por una realidad de su pasado, algo que esa persona vivió y que no tiene que ver contigo ni con lo que le une a ti. Hay pérdidas en su historia, en su vida, en su pasado, cosas que perdió, situaciones que no salieron como él esperaba, heridas que nunca cerró del todo. Y ese peso lo tiene con los ojos fijos en lo que se derramó, en lo que ya no está, en aquello que falló. Esta carta marca ese recordar, ese rememorar, eso negativo que le marcó su corazón, eso que perdió. Eso no significa que no te quiera. Te quiere, puede que te quiera, pero te quiere desde un lugar de escasez, desde alguien que siente que no tiene suficiente para dar porque ya dio demasiado en el pasado y parece que salió lastimado. Parece que tu persona especial vivió una realidad triste, dolorosa y negativa y estás recordando esa realidad. Y tú, que eres generosa por naturaleza, has llenado ese vacío sin condiciones. Parece que has dado sin pedir, has estado sin exigir. Y esa persona lo sabe y en el fondo parece que se aprovecha. No siempre con mala intención, pero lo aprovecha. Eso nos dice esa primera carta. Vámonos con la segunda, que lo tiene paralizado. Es el 10 de bastos. Y aquí está la razón que esa persona te da todo el tiempo. Esa persona te dice de que está cargando demasiado, de que tiene un horario pesado, complicado, de que tiene muchas cosas, de que tiene muchas obligaciones, de que tiene quizá mucho que hacer. Quizá las excusas que te da es el trabajo, las responsabilidades, los compromisos, la familia, los problemas. Siempre hay algo. Siempre hay una carga nueva que aparece justo cuando podrían ustedes estar juntos. Cuando tú le dices de salir, de compartir, te dice que no, te da una excusa. Siempre hay una carga nueva. Justo cuando ustedes podrían avanzar, justo cuando tú necesitas que esa persona esté presente. Y no te estoy diciendo que esas cargas no sean reales, son reales, están, le pesan. El 10 de bastos me muestra a alguien genuinamente agotado, cargando con el peso de muchas situaciones. Quizá de eso negativo que vivió y que le condiciona para nuevas relaciones, para nuevas conexiones. No te estoy diciendo que esto no existe, pero hay algo que esta carta también me dice con mucha claridad. Esa persona elige qué cargas cargar, elige qué cosas mantener. Si tuvo un pasado triste y aún lo carga, es porque así lo quiere. No es porque tú lo has querido, no es porque la vida así lo ha querido, es porque él aún así lo decide. No está obligado a tener esa vida tan llena
que él no tiene espacio. Y nadie le está obligando a tenerla así tan llena para que no tenga espacio para ti. Esas son prioridades disfrazadas de circunstancias. Y tú ya llevas mucho tiempo aceptando esa realidad, aceptando que te diga que no tiene horario, que no tiene tiempo, que tiene muchos compromisos, que esto o aquello. Él está eligiendo lo que quiere cargar, nadie lo está obligando. Son sus prioridades. Y tú llevas tiempo aceptando las circunstancias sin cuestionar, sin decir no, me parece que no, que deberías hacer eso. Eso es lo que me dice esa carta. La carta número 3 es la carta del 4 de copas. Y esa carta es bastante significativa. Si la observas, ves una persona ahí que le están ofreciendo una copa y tiene una actitud como de que no me importa, no lo quiero recibir, o no estoy en eso ahora, o no me parece ahora. Capricornio, tú no estás. Esa persona no te está extrañando como tú la extrañas. Cuando tú no estás, que es lo que me dice esa carta, esa persona no te extraña como tú le extrañas cuando esa persona falta. Esa persona está en su mundo, está desconectado, está encerrado en sus pensamientos, en su rutina, en esa vida que sigue girando sin importar si tú estás o si tú no estás. Yo sé que es doloroso y aquí está lo que más duele. Te da por sentado. Él asume que tú estás y que tú vas a estar. No con crueldad. No se despierta cada mañana pensando en cómo hacerte sentir menos. No. Simplemente sabe que vas a estar ahí. Que cuando tenga tiempo vas a seguir disponible. Que tu paciencia no tiene límite. Y mientras crea eso, no hay ninguna razón para entonces él cambiar. No hay ninguna razón para que él suelte todo eso que le agobia, para que él libere su horario, se libere de tantas complicaciones para estar contigo. No hay algo que lo motive. Capricornio, la gente trata a las personas según lo que esas personas aceptan. Y si tú has estado aceptando que te dé las migajas de su tiempo, eso va a seguir dándote. Tú has aceptado ser lo último, la última, durante tanto tiempo que tu persona, él, ya no puede imaginar un escenario que sea diferente. El cambio en esa dinámica no va a venir de él, va a venir de ti. Eso es lo primero que tú tienes que saber. Aquí quien tiene que cambiar no es él, eres tú. La siguiente carta es la carta de la rueda de la fortuna, lo que viene. Muy buena carta. La rueda de la fortuna marca las cosas lo que puede ser y lo que no puede ser. Las cosas que pasan y las cosas que no pasan. Y lo que es arriba también es abajo. La carta de la fortuna, de la rueda de la fortuna, habla de cambios. Y en este caso no pregunta si tú estás lista para ese cambio. No espera el momento perfecto, simplemente gira. Y cuando gira, las dinámicas que se sostenían quizá por inercia, por costumbre, por miedo o por comunidad, se mueven, se caen, se trastocan. Puede ser que algo en la vida de tu persona cambie y de repente necesite más de ti, de lo que nunca estuvo dispuesto a dar, de tiempo. Puede ser algo en tu vida que cambie y de repente ya tú no estés disponible de la misma manera, que te aparezca una persona especial. Puede ser que algo en tu vida amorosa, en tu vida laboral, familiar, en tu tiempo, en tu actitud, en tu intención de estar con él cambie. Y en este caso, seas tú quien de repente ya no estés disponible de la misma manera en que estuviste. Puede ser que simplemente llegue un momento de claridad para ti, para él o para los dos, donde ya no sea posible seguir en ese mismo punto. La rueda me dice que ese momento ya está en movimiento, Capricornio. Ese momento viene de camino ya. En los pocos próximos días va a estar sucediendo. No lo puedes detener. Solo puedes decidir cómo quieres estar parada cuando ese momento llegue. ¿Vas a seguir esperando tu turno? ¿Vas a seguir esperando que le sobre tiempo, que te deje caer alguna migaja? ¿O tú vas a reclamar tu lugar? Esa sería la pregunta. La carta número 5, lo que tú, Capricornio, necesitas hacer, y te la voy a acercar para que la veas mejor, es la carta del mundo. Esta carta es para ti, Capricornio, y es la más poderosa de toda la lectura. El mundo habla de completitud, habla de cierre. Esta es la última carta de este oráculo, de las cartas del tarot. Y me muestra, de los arcanos mayores, mejor dicho, y me muestra el cierre de un ciclo.
de alguien que llegó al final de un ciclo y está listo para algo completamente nuevo. El universo te está diciendo con estos dos arcanos mayores, cerrando esta lectura, qué importante que salgan estos dos, porque es clarísimo. Hay cambios que vienen con un cierre de ciclo. Algo va a estar llegando a su fin. No porque tú vayas a cambiar solamente, no porque las circunstancias vayan a alinearse perfectamente, sino porque tú estás lista para cerrar ese capítulo. El mundo te pide esta carta que hagas una cosa, que reclames lo que mereces. No desde el enojo, no desde la ira, no desde el ultimátum, desde la certeza absoluta de que mereces una relación donde no tengas que esperar tu turno, donde seas tú la prioridad, no porque lo pediste, sino porque esa persona eligió ponerte ahí como su prioridad. No cuando le sobra tiempo, no cuando no está triste por recordar el pasado, sino siempre, en todo momento. No existe, Capricornio, no en esa situación, pero existe. Y el universo no te lo puede dar mientras tú sigas ocupada aquí esperando en una sala de espera aquello que nunca te va a atender, aquello que nunca va a pasar. Es momento de levantarte y es momento de salir. Así que abre bien los ojos. La acción no viene de tu persona, no viene de él, viene de ti. Y antes de despedirnos, vamos a hacer nuestro ritual final. Siempre en cada lectura voy a estar haciendo un ritual como este. Así que quiero invitarte ahora a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos por un momento. Respira profundo una vez. Respira profundo una segunda vez. Respira profundo una tercera vez. Ahora sí, con tus ojos cerrados, visualiza una hermosa luz dorada rodeándote. Una hermosa luz llenándote de paz, de claridad y llenándote de protección. Visualiza esa luz y cuando estés lista, abre tus ojos. Frente a ti tienes 3 cartas, 3 opciones. Sin pensarlo demasiado, elige la carta que más llame tu atención, aquella con la que conectes de inmediato. Confía en tu intuición. ¿Ya elegiste? Pues vamos a describir ahora el mensaje que te dice la carta que escogiste. Si elegiste la carta número 1, te sale pérdida de poder. Capricornio, el universo hoy te entrega esta carta sin rodeos. Pérdida de poder. Llevas tiempo cediendo tu poder. Llevas tiempo aceptando ser lo último, ajustando tus expectativas, tus necesidades a los tiempos de esa persona. Convenciéndote de que sus circunstancias, de que lo que está viviendo, de que sus obligaciones son razones válidas para que tú esperes, que pospongas tu felicidad para esperar. Son prioridades, no circunstancias. Y tú mereces ser la prioridad de alguien. Tú mereces ser la prioridad de una persona que te valore y de una persona que te tenga como lo más importante en su vida. Si elegiste la opción número 2, te sale reto. Este es un reto de coherencia personal. El universo te pregunta hoy, ¿estás siendo coherente entre lo que tú sabes que mereces y lo que tú estás aceptando? Entre lo que tú sabes que vales y lo que esa persona te brinda. Tú conoces la respuesta correcta en tu corazón. No dejes que nadie te haga dudar de ti, de tu valía, de lo que tú necesitas en tu vida. Esta situación es una prueba, no de paciencia, de valor para actuar desde aquello que tú sabes. Si elegiste la carta número 3, te sale la carta decidir. Y el universo cierra con la carta de la acción, decidir. Hay múltiples opciones ante ti, pero seguir igual no es una opción neutral. Es una decisión por omisión, por dejar de hacer. La vida te espera con belleza, con magia. Al otro lado de esa decisión vas a encontrarte con algo más bello, más bonito, más agradable. Pero tienes que tomar primero la decisión. Elige el camino del corazón, lo que te diga tu corazón. No desde los sentimientos o la conexión con esa persona, sino desde aquello que tú sabes que vales, de aquello que tú sabes que mereces, que tú necesitas. El que elige desde ahí no se equivoca nunca. Y ahora quiero que tú reclames esta energía y este mensaje
y escribas ahí debajo en los comentarios únicamente la palabra de la carta que elegiste. Si elegiste la número 1, escribes pérdida de poder. Si elegiste la número 2, escribes reto. Si elegiste la número 3, escribes decidir. Ve escribiéndolo ahí en los comentarios y con esto reclamas esta energía y este mensaje. Te invito a que si este mensaje resonó contigo, me regales tu like. Recuerda suscribirte si no lo estás. Activa también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise siempre que haya un nuevo contenido en el canal. Te invito a que te mantengas ahí. Voy a estar subiendo los horóscopos todas las semanas. Diariamente van a estar saliendo horóscopos para que no te despegues y escuches siempre tu mensaje. Recuerda escribir en los comentarios la palabra que tú elegiste. Y con esto vamos a manifestar ese cambio en esa realidad. Reclama esa energía, reclama ese mensaje y manifiesta cosas positivas que van a estar llegando a tu vida. Recuerda que si quieres una consulta privada conmigo, me puedes escribir a mi WhatsApp. En la descripción vas a encontrar el link que te lleva directo. Gracias por acompañarme y que esta energía te guíe y te acompañe durante los próximos días. Nos vemos en una próxima lectura.